Por un lado, la renta variable. Llevamos varias semanas de caídas, ya hemos tocado suelo, y por otro lado, la anhelada caída de tipos. En Europa dice que ya tienen que llegar, que si no nos vamos a tipos negativos. En Estados Unidos ya lo ponen en duda, hasta quizá dicen que viene alguna subida más. Si quieres saber más, no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo, y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores, nos veremos las caras. Y volvemos a la carga con esa actualidad económica o ese repaso de mercados. Veremos las últimas lecturas, el calendario de los próximos eventos, un repaso a la renta fija y terminaremos por esa renta variable. Y pediros disculpas por la ausencia de la semana pasada. Que sepáis que el vídeo se grabó, lo que no pude editarlo. Fijaros. Bajé a hacer un café cuando subí advertencia, crea una copia de seguridad de los datos y cambia la unidad de disco duro. Es decir, el Samsung SSD petó. Y aprovecho muy rápidamente para informaros. Todos los que tengáis este tipo de memoria, averigüé que estaban dando errores, con lo que dejaré este link en la descripción y solo bajándose Samsung Magician, que te bajas un firmware, seguramente hubiese podido proteger ese disco duro. Pero tuve la semana pasada una semana de telita. Y después de explicaros mis penas, si os parece, empecemos. Y volvemos al miércoles de hace 2 semanas para recordar que salió la lectura del IPC de Europa. En este caso la previsión era un 2,4 y salió un 2,4. Y aunque en Europa estemos lejos de ese 2, un 2,4, debemos de ver o confirmar que sería una buena lectura o equivalente a las lecturas de noviembre. Y en este sentido, recordaros muy rápidamente que Estados Unidos, resultados del 10 de abril, una semana anterior, fue un 3,5, un poco superior a la previsión. Lo que os quiero trasladar, que de la misma manera que hemos visto que Europa estaba alcanzando niveles de noviembre del año anterior, que serían unas buenas cotas, unas buenas cifras, en cambio Estados Unidos estaría repuntando. Y esto no acaba aquí, señoras y señores. El jueves de la semana pasada salió el PIB del primer trimestre preliminar de Estados Unidos. La previsión era un 2,5, pero como podéis ver fue un 1,6. Y podríamos confirmar que es la peor lectura preliminar desde mayo del año pasado. Con lo que, ojo, ojito, como ya sabéis, 2 premisas de Powell. IPC al 2%, vigilar o ver que la economía no se enfriara. Ya comentamos que los resultados del cuarto trimestre del PIB de Estados Unidos fueron muy buenos. La economía no se estaba enfriando, aún tenía potencia. Pero en cambio acabamos de ver que con este primer trimestre parece que se está enfriando. No hay mal que por bien no venga. A ver si con este enfriamiento de la economía le damos alguna pista o alguna facilidad para que Powell cambie su discurso y se posicione más a favor de esa caída de tipos. Pero como hemos comentado inicialmente y veremos en la sesión de hoy, no sé qué va a pasar. Dicho esto, seguiremos con el calendario de los próximos eventos, que estamos en la última semana de abril y lo que nos faltará ver son las declaraciones, la no decisión entiendo que pasará de este miércoles con la política de tipos de Estados Unidos. ¿Y cómo están esos bonos a largo plazo? Sigamos. Y ahora estaríamos viendo los bonos americanos a 30 años. Podríamos ver que la semana pasada, entre el miércoles y jueves, hicieron un picotazo que sería la cota más álgida de todo este 2024. Y ahora seguiríamos con esos bonos alemanes a 30 años y podríamos ver de la misma manera que la semana pasada todo y que estos puntos álgidos han estado más en nivel, que Estados Unidos parece que estaba subiendo constantemente. Vemos que aquí más o menos han tenido un máximo más o menos limitado, pero hace 2 semanas que lo hemos roto o hemos llegado a cotas superiores. Eso sí, si os fijáis, estaríamos descansando las cotas más álgidas también del 2023, con lo que será de vital o crucial importancia esta semana o la que viene o de aquí 3 o 4, para ver si retrocedemos, que ha sido una falsa alarma, o realmente alcanzamos cotas superiores. Y ahora seguiríamos con el barómetro de tipos de la Fed, pero hay que ser un poco negativos. Y ojo, ojito. Fijaros, tenemos la reunión el miércoles. En principio, de manera unánime, no va a haber cambio. Pero sí que hay cambios. La semana pasada aún se barajaba un pequeño porcentaje o sentimiento de caída de tipos. Pero es que esta semana el sentimiento actual es mucho peor. Porque hay un pequeño sentimiento que estaría descontando, tiene en cuenta, otra subida de tipos. Si seguimos con la reunión de junio, más de lo mismo. Vemos que el pequeño sentimiento era un 0%, pero algo había en esta bajada del 4,755, muy lejos, pero lo que podemos ver que es negativo es que el sentimiento inexistente en subida de tipos estaría creciendo o se estaría creando. Saltaríamos a la reunión de finales de julio, donde veríamos lo mismo. Estarían haciendo un sentimiento muy pequeño, tampoco es para crear falsas alarmas, pero si está, lo tenemos que tener en cuenta, y vemos que estas caídas más drásticas o agresivas estarían desapareciendo. Y ahora terminaríamos con la reunión después de verano. Tampoco habría cambiado tanto. Podríamos ver que el sentimiento del 5,25, 5,5 habría disminuido un poquito. En cambio del 5,525, que esto sería la primera bajada de tipos, habría aumentado. Que han bajado un poquito más también habría aumentado. Tenemos que ver si nos quieren dar miedo o si realmente pasa algo.
Y acabaríamos esta renta fija con el Euribor, que podemos apreciar que toda la semana anterior no ha caído o no ha bajado del 3,70. Y podríamos ver la gráfica de los últimos 12 meses, donde parece que estamos a cotas inferiores, no os engañéis, lo que no me acaba de gustar, que estaría haciendo una acumulación a toda regla. Fijaros que antes bajó un poquito, subió, en este caso estaría en una misma cota acumulando. Con lo que lamentablemente, si no llega esa bajada de tipos o las noticias o declaraciones son un poco más concisas, creo que el Euribor rebotará a cotas superiores. Vistas las últimas lecturas, el calendario de los próximos eventos y la renta fija, sigamos con la renta variable. Y empezaremos con el S&P500 en velas de 4 horas. Aquí podemos ver la última semana y la penúltima, que es la que nos reportamos. Si recordáis, veremos de unas increíbles subidas que empezaron a mediados de noviembre. Estaba respetando el S&P500 esta directriz alcista de manera casi milimétrica. Ya vimos ahora unas semanas que la habíamos perforado. En esta semana intentó superar estos niveles anteriores, pero vimos que vinieron las caídas. Penúltima semana, hablábamos de este cajón, se aguantaba o no aguantaba, primer canal de Fibonacci, castaña, nada, la perforó. Llegamos a cotas muy inferiores, incluso rebasando o reventando estos 5.000. Recordar que para mí era un nivel psicológico a testear o a tener en cuenta. Vimos que realmente lo perforó o llegó a cotas inferiores. También a veces son manipulación de mercado para reventar todos los stops o toda la gente que se quiere volver a subir al barco o al tren. Y vemos que estaría rebotando. ¿Qué pasa o qué no pasa? De la misma manera que vimos en estos retrocesos de julio hasta noviembre que esta directriz alcista no la superaba, todo y que vimos que después la superó y vinieron otro episodio de subidas, aquí sería muy similar. Veníamos de estas subidas, hemos roto este canal y de momento, hasta que no superemos este canal descendente, no podríamos cantar victoria. Y no solo eso, tenemos que ir paso a pasito. Primero sería este canal descendente, reventarlo, superarlo. Y después, por supuesto, deberíamos ganar o superar las cotas anteriores. Si no, el sentimiento o esta fuerza ascendente se podría perder. Ahora seguiremos con velas diarias, donde podéis apreciar la gran volatilidad de este movimiento. Normalmente cuando caen los precios mucho, también suben o rebotan mucho los días siguientes. Por eso la gestión pasiva en el largo plazo normalmente te da más fruto, porque nadie es imposible que sepa cuándo sale o no sale un precio, o lo puede acertar una vez pero no siempre. Y en cambio, como ya sabéis, el mercado tiene la razón o en el largo plazo evitas esas turbulencias. Dicho esto, veníamos de esta gran subida, de este retroceso, hay que ver hasta dónde llegaría este retroceso. Por decir puntos ya comentamos, podríamos ir a los anteriores máximos históricos, que tendría que hacer un pullback, en torno a estos 4.800 puntos. A priori se ven lejos, deberemos estar atentos y paso a pasito las siguientes semanas. Seguiríamos con el Dow Jones en velas de 4 horas, ya comentamos en la última sesión que era un poquito diferente, que a diferencia que el S&P500 estaba subiendo y cayendo, el Dow Jones parece que ya llevaba unas semanas acumulando. Todo y con eso, fijaros que antes de esta caída llegó a cotas superiores, que no habían hecho los otros índices, pero no lo hizo escapar de estas caídas. Con lo que hemos tenido 1, 2, 3 semanas de buenas caídas. La semana anterior rebotó. En positivo podíamos ver que alcanzamos cotas superiores a la semana anterior, incluso un poco superiores a final de esta semana, con lo que, insisto, será de crucial importancia ver esta semana si superamos todos estos máximos y volvemos a cotas superiores, o si en cambio estaría testeando esta zona de mínimos o este suelo, haciendo un pullback y siguiendo con esas caídas. Aquí lo podríamos apreciar en velas semanales, veríamos la gran caída del COVID, veríamos el conflicto de Ucrania, y ahora estaríamos viviendo esta situación de conflicto Medio Oriente o esta caída de tipos. De la misma manera que en el SP, vemos estos máximos históricos anteriores que no estarían testeados, con lo que no sería ninguna locura que el precio bajara niveles desde los 35.559 de esta línea roja para coger liquidez y continuar subiendo. En paralelo, fijaros el RSI, que veníamos de varias semanas con sobrecompra, que esta semana que ha retrocedido han caído bastante, no lo niego, pero lo que quiero decir en paralelo que también ha caído esa sobrecompra, con lo que el precio se estaría oxigenando y podrían venir más subidas. Lo que está claro que si hubiesen venido esas caídas y el precio sigue en sobrecompra, dudaría más de retomar dichas subidas. Nasdaq en velas de 4 horas sería el peor o el más negativo de los 3 índices. ¿Por qué? Porque a diferencia que el Dow Jones superó cotas superiores, aquí no, vemos que ha caído. Y también a diferencia del S&P, que parece que estaba en el cajón o estaba aguantando, fijaros que cayó a cotas inferiores. Es decir, desde principios de enero que no habíamos alcanzado estas cotas. Con lo que está muy bien este rebote, pero hasta que no superemos estos máximos, el precio de momento muestra debilidad.
con lo que a priori tendría más fuerza para seguir bajando porque vemos que ha alcanzado cotas que desde enero no veíamos, a que siguiera subiendo, pero paso a pasito. Seguimos con el DAX como representante de Alemania, también el mismo comportamiento que el tridente americano, vimos que desde mediados o finales de octubre esta gran subida, y marcamos ya hace 2-3 semanas este canal descendente. Comentamos que era una guía para saber si el precio tenía más fuerza para caer o para subir. Vimos que esta penúltima semana, solo empezar la semana, nos intentaban manipular, porque alcanzamos cotas superiores. Parece que el precio tenía mucha fuerza, pero nanay del pirulín, para abajo. Y es más, a finales de esa semana, el precio caía, intentaban cundir el pánico. Y de la misma manera que los otros índices, fijaros, este suelo tan bien marcado lo perforaron para ir a cotas inferiores. Sorpresa no sorpresa, la semana anterior este canal ascendente lo rompió, parece que lo superó, retrocedió para hacer un pullback con esta compresión y siguió subiendo. En principio parece muy bonito, pero hasta que este máximo supere después y los máximos históricos, no podremos cantar victoria. Insisto, parece que sea un movimiento de reversión, pero para confirmar que se da la vuelta y siguen las subidas, deberíamos superar los máximos anteriores. Seguimos con el VIX o volatilidad, que no veas vaya semanitas, nos lleva. Más o menos podríamos ver que esas 3 semanas de caídas han sido estas 3 semanas muy marcadas de subidas del VIX. Podríamos decir que esta última semana sería la semana de caídas más bien denotada, que ha coincidido con la subida o la pequeña reversión que han hecho algunos índices. Insisto, esta semana será de crucial importancia, y quizá no esta, la segunda o la tercera, pero lo que os quiero decir que ahora estamos en una zona de incertidumbre, hemos retrocedido, estamos en medio de nadie, incertidumbre total, porque no estamos ni por encima ni por debajo. Si ha cambiado el sentimiento, en principio tendríamos que ser más friendly a caídas. ¿Por qué? Porque hemos visto que ha alcanzado cotas inferiores, pero como vemos que el precio ha rebotado un poquito, tendremos que estar pacientes. ¿Qué hacen una semana más lateral? Tendremos que esperar. ¿Que ya vemos que siguen subidas? Perfecto. Y si siguen las bajadas, no hay truco al almendruco. Y la volatilidad en velas semanales sí que podríamos apreciar que hemos estado viviendo, al menos desde noviembre hasta ahora, un episodio de baja volatilidad comparado con el conflicto de Ucrania, comparado con el COVID, pero veis que hemos testeado esta zona de los 20-21 puntos. A ver si volvemos a cotas inferiores y por debajo de este canal, con lo que sí que entiendo que vendrían más subidas. Bren en velas de 4 horas. La penúltima semana sí que fue de caídas, testeamos unos niveles superiores que no pudo igualar o superar y retrocedió. Vimos aquí también mucha volatilidad y esta semana pasada, igual que los índices, estaría rebotando un poquito. Y saltando a velas semanales, pues no tiene muy buena pinta, porque como podéis ver, todos estos máximos que no podía superar, ahora estaría descansando por encima. Comentamos este triángulo rectángulo que normalmente o de manera estadística tendría que doblar y llegar a los $96. Vemos que lo ha intentado, se paró más o menos en los 92-93, está retrocediendo, veremos qué pasa esta semana. Esperemos que no sea un gatillo, porque si no el IPC, tomar por saco. Seguiríamos con el oro en velas de 4 horas, hace 3 semanas esos máximos inauditos a $2.431 la onza. La penúltima semana aguantando el fuelle en estas cotas máximas de $2.400 y la semana anterior retrocediendo. En velas semanales podríamos ver las anteriores incursiones de 2020, 2022 y 2023 y podemos ver esta gran incursión superando los máximos históricos. Dicho esto, veríamos que está en una zona muy álgida, que lleva una semana de retroceso, veremos esta semana, pero no es ninguna locura que retroceda en torno a las cotas de $2.080 la onza para consolidar estos máximos superados. Vanguard VT, representando MSCI World, en este sentido ya directamente en velas semanales. Podemos ver cómo estos máximos históricos los superamos hará 3 o 4 semanas, pero justo superarlos sí que tuvimos esta semana en verde de consolidación, a la siguiente retroceso, que aún no testeamos estos máximos, pero con la antepenúltima y penúltima semana sí que caímos y caímos. Gracias a esta última semana de reversión, estaríamos un poquito en tierra de nadie, que coincidiría más o menos con estas cotas máximas anteriores, y veremos qué sucede. Ya os lo comenté, yo creo que con todo el trabajo que ha tenido este MSCI World, este Vanguard VT, creo que continuarán las subidas. Pero como podéis ver, la coyuntura y el panorama no es que motiven o nos den mucha confianza. Y shares a más de 20 años con el ticker TLT, fondos de inversión o ETFs que atacan esos bonos con larga duración. Podíamos ver cómo esta última semana ha sido de caídas, la anterior también y la anterior también. Teníamos un suelo o una resistencia a los 92 puntos, bastante resistente, pero después de testearla una, romperla, testear, la ha conseguido reventar.
Aquí podíamos hablar del hipotético punto de inflexión en esta bajada de tipos, ya que fue el punto más álgido, aquí cuando realizamos el vídeo, pero acabamos de comprobar esta semana que crean las dudas o la incertidumbre que aún faltará alguna subida. Si escuchamos las últimas declaraciones de Powell, no, daban por hecho que vendrían 3 recortes de tipos. Pero vemos que ahora están cambiando. Añadir que la lectura del PIB yo creo que iría más en consonancia de que llegaran esas caídas de tipos antes que se enfriara más la economía. Pero paso a pasito y a la expectativa de las declaraciones de Powell de este miércoles. Y ahora podríamos seguir con velas semanales, donde veríamos en vertical todas estas decisiones de tipos. Aquí cuando entré en el Vanguard, que os dejo el vídeo por aquí. Ahora estaríamos viendo este primer repunte con el positivismo desde noviembre, con esta anhelada caída de tipos. Vemos ahora este canal descendente, que no lo ha conseguido superar, incluso estaría perforando cotas inferiores. Y otro indicador sería el volumen. Podríamos ver ese cambio de sentimiento de noviembre hasta diciembre, todas estas semanas en verde, y ahora las últimas semanas que parece que no hay mucho positivismo. Pero pensar que estadísticamente, cuanto más rojo hay, no significa que vaya a subir a la semana siguiente, pero también más probabilidad hay que se dé la vuelta y vuelvan a venir esas subidas. Y a la vez por eso entenderéis que todas las operaciones tienen riesgo, porque algo que puedes dar por hecho, los medios donde sea, de una semana a otro, con siniestros, sin siniestros, con cisnes negros, puede cambiar toda la previsión. Con lo que si pones un dinero que necesitas o te puedes pillar los dedos, ya no lo vas a hacer bien, porque gran parte de esta responsabilidad es psicológica. Y acabaremos con Bitcoin en velas de 4 horas. Aquí en azul podríais ver los antiguos máximos históricos. Aquí podríamos ver este canal o esta acumulación de las últimas semanas. Aquí cuando comentamos, no, tranquilos, que aún no hemos caído a cotas inferiores. Sí que es verdad que después cayó más y estaríamos igualando niveles de marzo. Lo que ya sabéis que con las criptomonedas la volatilidad está asegurada, con lo que paso a pasito. Dicho esto, la semana anterior no es que fuera muy positiva, porque justo llegamos a esos máximos prehistóricos y no conseguimos superarlos. Fijaros, cuando los superó, que solo testearlos retrocedió muy rápido, llegamos a estas cotas máximas de los casi 74.000, retrocedió. Fijar que ha estado pivotando bastante con este límite psicológico o no de los máximos históricos anteriores. Y de momento en estas 2 últimas semanas el sentimiento sería negativo. ¿Por qué? Porque vemos que hemos alcanzado cotas inferiores y vemos que no tiene fuerza a subir. Pero como en otras ocasiones, normalmente cuando hay acumulaciones descendiendo el precio, luego pueden venir otras subidas. Y aquí lo veríamos en velas semanales. Podemos ver esta gran volatilidad. No que subo, no que bajo, no que subo. Y ahora sí que llevaríamos 1, 2, 3, 4 y a confirmar esta semana, que serían 5 semanas de caídas. En positivo, recordar que había mucha compra del RSI y habríamos mejorado o habríamos dado algo de oxígeno. De la misma manera, fijaros, de las otras estructuras cuando subíamos, podíamos pasar varias semanas retrocediendo, volvíamos a subir, retrocede y rompe y sube. Aquí el dibujo es diferente, pero más de lo mismo. Estuvo acumulando, rompió. Ahora veremos. ¿Que rompe para aquí para volver a retroceder y volver a subir? Fantástico. La paciencia a veces paga, pero tendremos que estar a la expectativa. Y ahora podríamos seguir o terminar con velas semanales. ¿Qué podemos apreciar? Que esta sobrecompra que existía en el RSI ha desaparecido. Tampoco podríamos decir que han venido las caídas con velas mensuales, ¿eh? Ojo, ojito. Pero no, porque la media aún la tenemos lejos. En positivo, podemos ver en el tercer ciclo, cuando superó estos máximos, como ya existía cierta sobrecompra. De la misma manera, en el cuarto ciclo, cuando estaba superando estos máximos, había mucha sobrecompra. Y en positivos quiero decir que ahora estaríamos más o menos superando los anteriores máximos, pero no hay tanta sobrecompra. Con lo que si se volviera a repetir el escenario, significa que debería subir mucho más. Y ya lo tendríamos por la sesión de hoy. Unas semanas un poco más dudas. Uno se acostumbra muy rápido a lo bueno, que son esas subidas, y cuando vienen los retrocesos, la hacen sufrir. Por eso es de vital importancia tener una estrategia, tener un método, y sobre todo siempre invertir aquello que no necesites para no pillarte los dedos y para no actuar mal de manera psicológica, para entendernos. Ya hemos visto esta renta variable que está retrocediendo, confirmaremos si la semana pasada fue ese punto de reversión o el punto de inflexión para que continúen las subidas. Lo que vemos por el otro lado, que esos IPCs, en Europa está mejor, en Estados Unidos no acaba de mejorar, la economía se está enfriando, las malas lenguas americanas dicen que falta otra subida de tipos, lo que chocaría directamente con lo que están diciendo en Europa, que o viene la bajada de tipos o nos tendremos que ir a tipos negativos por enfriar demasiado la economía. Con lo que está todo esto muy interesante, pero paso a pasito lo iremos siguiendo todas las semanas. Dicho esto, espero todos vuestros comentarios y preguntas, darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!